Los mejores tips y las últimas novedades de salud de la mano del enfermero Miguel Peralta en la Caja de Pandora, el magazine que no deja de sorprenderte. Continuamos en esto que es la Caja de Pandora. Tenemos el gusto ya de presentarlo a él, a Miguel Peralta, el enfermero que nos tiene una noticia poco agradable para los argentinos. ¿Cómo andás, Miguel? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, mi querida gente. Buenos días, buena semana. Sí, lamentablemente, cuando uno está en una columna de salud, las noticias buenas escasean, sobre todo en esta época del año, ¿no? Cuando tenemos, bueno, ya esta epidemia del dengue, Zika, chikungunya, todo producido por este mosquito, y el tiempo que no colabora, el tiempo que termina siendo un gran obstáculo a vencer para poder superar esta etapa, Así que bueno, aquí estamos, renegando y bueno, sabiendo con los hospitales colapsados por la gran demanda de gente. Entonces, bueno, creí conveniente por allí utilizar este espacio como para llevarle tranquilidad a las personas de que sepan cuáles son los signos, síntomas primeros que pueden encontrar en la aparición de esta enfermedad y cuál es el tratamiento que hay que hacer sin necesidad de movernos de nuestra casa y sin necesidad de estar horas esperando en una guardia de un hospital para que le digan exactamente lo que estamos tratando de divulgar por todos los medios. Bueno, ha habido un aumento importante del dengue a nivel país, Miguel. Sí, 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 en la última semana, fíjate, aquí en Córdoba, se sumaron casi 9.000 casos nuevos en la última semana. Se habla en lo que va de la temporada de 31.478 enfermos, digamos, 31.478 contagiados, y estamos en Córdoba hablando en aproximadamente 40 muertes por dengue, 40 muertes por dengue. Acá algo que quiero explicar para no que la gente no se asuste cuando hablamos de muertos. La mayoría de estos casos la mayoría, hay excepciones, lógico, como toda regla tiene sus excepciones, pero la mayoría de los casos son pacientes que ya vienen con alguna otra patología que lo hace más inmune a las complicaciones, ¿no es O cierto? sea, Y en algunos, ya venían con enfermedades preexistentes. claro, como diabetes, hipertensión, enfermedades inmunológicas, digamos, que tienen poca capacidad para responder adecuadamente ante un factor externo. Ha habido también algunos casos por mala medicación. Volvemos a hacer hincapié en la importancia de escuchar los medios y dirigirnos a quienes están en el tema. Por allí escuchamos publicidades permanentemente, y en esta época del año tendríamos que suspender un poquito tanta publicidad de medicamentos que no son los adecuados para este tipo de patología. Ya que vos escuchas, te duele la cabeza, tómate tal medicamento, y son medicamentos que estamos tratando de que la gente no tome. En esta época del año estamos tratando de que la gente únicamente se controle con paracetamol. ¿Y por qué hablamos del paracetamol y no de otros analgésicos? Porque muchos de los otros analgésicos que producen disminución en las plaquetas, y esto que hace que el paciente esté en riesgo de sangrado. ¿Cuál es la peor medicación que uno puede acceder en esta época con este virus con esta epidemia dando vuelta? Es la aspirina, la aspirineta, ya que estos son anticoagulantes, y esta enfermedad se caracteriza en la etapa grave justamente por provocar trastornos en la coagulación. Entonces, si el mosquito te conta, primero, el mosquito a quién pica, esto es algo que tenemos que entender. El mosquito busca picar dentro de un ambiente. Si hay un ambiente, va a picar al que tenga el cuerpo más caliente. Digamos, al que sea más calentón, a ese va a Claro. picar, porque lo detecta y ese va y pica. Y por lo general, el que está con fiebre es porque está con el cuerpo caliente, es porque está por allí padeciendo alguna otra patología, como puede ser una simple gripe, un resfrío, un proceso viral que hace que su cuerpo aumente la temperatura, sus defensas bajen, y a esto le subamos que el mosquito nos elige a nosotros para ir y sacar sangre. Entonces nos ponen mayor riesgo. Y si picó a alguna persona que está contagiada, que tiene alguno de estos virus, como mencionamos recién, el dengue, chikungunya, zika, cualquiera de estos virus tiene esta persona, ya el mosquito queda
queda con eso, con ese virus en su interior y lo va a transmitir. Y también lo va a transmitir a aquellos que salgan de la oposición de los huevos que te pongan. Eh, Hemos tenido días de lluvia, y parece que la semana va a continuar. Y esto hace que se acumule agua en el patio. Entonces, tengamos el pasto corto para que no se acumule agua. Eliminemos todos los recipientes donde pueda acumularse agua. Cualquier charco, aunque sea una tapita de una botella, es suficiente para que este bichito vaya y haga su nido allí. Y si tenemos mascotas, como siempre digo, cambiémosles el agua al menos 2 o 3 veces por día. Tomémoslo como una costumbre. Yo me levanto, tengo 2 gatitos, 2 gatitas y un conejo que me adoptaron a mí, no los adopté yo, ellos se vinieron a casa. Y todos los días me levanto, lo primero que hago es cambiarle el agua. Al mediodía le cambio el agua, a la tarde, noche le vuelvo a cambiar el agua. Hacernos una costumbre, para evitar. Evitar que el mosquito se acumule, lo tome como lugar de anidada. Tengamos presente esto, el mosquito puede llegar a volar hasta 150 metros del lugar en donde dejó sus huevos, Por allí algunos estudios dicen que un poquito más. Pero, ¿qué quiere decir? Que no tengo solamente que cuidar mi casa, tengo que llevar a la comunidad, a mi barrio, la idea de que tenemos que entre todos trabajar. Hoy en día estoy escuchando de que están realizando recorridos de descacharreo, es decir, de eliminar todo lo que sea basura que pueda acumular agua y de fumigar. Entonces aprovechemos esto. Y el mosquito, otra pregunta que por ahí hacen? ¿Dónde busca picar el mosquito? Siempre busca picar la parte más baja, entonces usemos medias, no, evitemos los pantalones cortos, evitemos remeras, mangas cortas, tratemos de estar... cuando uno trabaja en una industria y está en riesgo de contaminarse o de lesionarse la piel, usa mangas largas. Bueno, en este momento tenemos que usar mangas largas, colocarnos repelente. Ya voy a explicar un poquito el tema del repelente para aquellos que se desesperan porque no lo consiguen en los negocios. Cubrirnos los pies, sobre todo, usar mangas largas, usar pantalones largos. Y el mosquito va a picar a la mañana hasta el mediodía, son las primeras horas de la mañana. Después a la tarde, a la siesta, difícilmente anda el mosquito y luego vuelve a la noche. Entonces, evitemos ventilar nuestra casa en esos horarios donde el mosquito va a estar, es decir, primera hora hasta el mediodía y última hora de la noche. Mantengamos nuestras casas cerradas en esos horarios. Bueno, ¿te puedo hacer una pregunta que me está haciendo un oyente? Por supuesto, para eso estamos. Bueno, esta oyente es de Barrio Patricios y nos pregunta que ella vive en un edificio y quiere saber si el mosquito vuela en altura. Sí, también busca altura. El mosquito vuela en altura, puede venir inclusive en bolsas con alimentos, sí, llega. Tal vez no llegue con tanta facilidad como llegan las plantas bajas, pero sí llega. A no ser que estemos en unas torres de Dubái a 500, 600 metros, el mosquito lamentablemente va a llegar. Pero en los primeros pisos es frecuente por ahí poder encontrarlo. Claro, los primeros pisos vamos a tener más, sobre todo por la zona, muchos edificios tienen parquizaciones en la periferia, y estas parquizaciones, si no están bien conservadas, generan ese riesgo, ¿no es cierto? Y sí, el mosquito lo podemos encontrar. El mosquito lo podemos encontrar en altura también. Bueno, te hago una pregunta que nos manda otro oyente, Laura de Alto Verde, nos pregunta y que des la recomendación de cuándo es recomendable ponérsela la vacuna, en el caso de haber tenido y en el caso de no haberla tenido. Claro, bien, primero, se recomienda una vacuna de una patología determinada por lo menos un mes pasada la enfermedad. ¿Por qué motivo? Porque nuestras defensas están bajas. Y tengamos presente que muchas de estas vacunas son virus atenuados. Y esto no lo digo yo, lo escuchaba el otro día al doctor Pickenstein hablar sobre el tema. ¿Qué significa esto? Que nuestro organismo, la vacuna lo que hace es recibir el mismo bichito, que es el que nos complica, pero atenuado, es decir, no sin la fuerza
y la finalidad es que el organismo reconozca el ADN del bichito y ya genere las defensas para que luego, cuando ingrese fuerte, nuestro cuerpo ya esté preparado. Ahora bien, ¿cuándo tendría que colocarse la vacuna? Como siempre digo, todas las enfermedades y todas las patologías, sobre todo en el caso de invierno, las vacunas con la gripe siempre es conveniente colocarlas antes de que comience el proceso invernal. ¿Por qué motivo? Porque ya colocarnos una vacuna cuando tenemos el virus latente, esto nos pone en riesgo. Ahora bien, la vacuna contra el dengue solamente va a ser efectiva aproximadamente, dicen, entre 30 y 60 días después de la segunda dosis. ¿Y esto quiere decir? Que si nos colocamos la vacuna ahora, la vacuna va a ser efectiva y va a tener su pico de acción cuando estemos en pleno invierno, es decir, cuando el mosquito ya no esté. ¿Y esto qué significa? ¿Cuándo nos tendríamos que haber vacunado? Septiembre, octubre del año pasado. Ahí es cuando tendríamos que haber hecho la campaña, cuando ya sabíamos que esto se venía. Pero lamentablemente no, a veces no estamos prestando atención a nuestro entorno y bueno, nos pasan esto, ¿no? Pasan estas cosas, no reaccionamos a tiempo, reaccionamos en vez de la prevención. ¿Se acuerdan que en un momento yo hablaba de que los catástrofes y los desastres en la preparación tienen 3 ciclos para los que trabajamos en el área? La Sí. primera es la prevención, prepararnos, alertarnos, trabajar para que si llega la emergencia no nos afecte mucho. Luego la etapa de trabajo durante la emergencia, cuando se produce la situación de emergencia, que sería la epidemia en estos casos. Y luego cuando pasa la epidemia, cuando pasa el desastre, trabajar para ver en qué nos equivocamos, cuáles son las medidas que tenemos que corregir, cómo recuperamos a la sociedad después de eso, y ahí automáticamente enganchamos con la primera etapa, la de prevención, la del antes. Entonces recordemos esto, en todo desastre tenemos 3 etapas, antes, durante y después. Y acá, ¿qué pasó? En el antes no se hizo nada, absolutamente nada. Y bueno, Sí. lo estamos pagando con la cantidad de casos que tenemos ahora. Es más o menos también con otra índole, ¿no? Pero también es más o menos lo que venía planteando Sergio en su columna de las prevenciones que tenemos que tener también. Exacto, exacto, exacto. Pero Con otro tema, pero es más o menos lo mismo. es todo lo mismo. Vos acordate, yo me acuerdo cuando fue lo de la pandemia. Fue lo de la pandemia en el año 2019 que aparece en China. Estamos del otro lado del mundo, estamos viendo que aparece alguno. Empecemos a prepararnos, empecemos a remangarnos, decirnos, empecemos a trabajar para evitar, porque si ya empieza a aparecer algo, yo me acuerdo, hicimos el simulacro en el aeropuerto, ¿tú te acuerdas? Y la Ujú. gente hicimos un simulacro en diciembre del 2019 y la gente nos decía, ¿para qué gastan plata en ese simulacro? Un simulacro de un paciente que viene con dengue, Con era COVID. una no era con COVID, era, ay, se me dio el nombre ahora, una enfermedad, un evento de salud pública de importancia internacional, ESPI se llama el evento, era, bueno, una enfermedad respiratoria grave. Entonces se detecta esta enfermedad, automáticamente se genera el equipo de respuesta en el aeropuerto de Córdoba y ahí trabajamos todos los equipos de salud. Esto fue en diciembre del 2019. La gente nos criticó porque habíamos trabajado con este caso hipotético, 2 meses después apareció el COVID en escena. Y Córdoba fue una de las provincias que demostró que estaba preparada para poder enfrentar la situación, mejor que las otras que no se habían preparado. Entonces, siempre es bueno estar alerta. Yo me recuerdo cuando me decían, no, pero el COVID es una gripe, acá no va a llegar nunca. A los Y 30 días llegó, lo tenemos sí. acá. 130.000 muertos nos costó. Entonces, gente, estemos alerta, estemos atentos, no esperemos a que ocurra un desastre. Vayamos viendo, el mundo es una ventana que nos dice qué nos puede llegar a pasar. Entonces, si vemos que algo pasa en otra parte del mundo, empecemos a analizar en nuestro país cuáles son los factores de riesgo que tenemos. ¿Cuál es el factor de riesgo que tenemos en nuestro país para que eso ocurra? Y en estos momentos, con el índice de pobreza altísimo el factor de riesgo, bueno, trabajemos en base a eso. Pero bueno, como explicaba Sergio también en su columna, ¿no? Muchas veces no se trabaja en la etapa de prevención. Y cuando hablamos de trabajar, de comenzar a trabajar, cuando hay que actuar, y bueno, empezamos a contar los muertos que caen. Bueno, nos siguen llegando, Miguel, mensajitos de nuestra audiencia. Una señora que nos hace dos preguntas en una. Primero, si... Perdón, ébola. Ébola era la enfermedad que simulaba, Ah, se me había hecho una laguna mental. Ébola era la enfermedad que habíamos simulado en el aeropuerto. bueno, esta oyente nos hace, mejor dicho, te hace dos preguntas.
En una, primero, si la vacunación del dengue está autorizada por los organismos competentes. Y la segunda es si recomendás que esté en el calendario de vacunación. Lo que se habla a nivel ministerial, sí, está comprobada su efectividad, pero ser colocado en un ciclo determinado. No sé si tanto como para incluirle en el ciclo de vacunación, ya que esto es algo que, bueno, aparecen en formas esporádicas, pero como te decía yo recién, a veces si tenemos que darle importancia a la prevención, bueno, eso ya se tendrán que encargar la gente del área responsable. No quiero opinar demasiado en esto porque hay gente responsable en esa área, pero en este momento la vacunación no sería efectiva, porque ya lo tenemos al virus, ya tenemos gente y vuelvo a repetir, va a ser efectivo recién cuando estemos en pleno invierno, y en pleno invierno ya el mosquito no está. Así que, porque recuerden que en invierno hiberna. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar después que tengamos los primeros fríos fuertes y que sean constantes? Al menos dicen 2 meses, 3 meses de frío constante. Perdón, 1, 2 o 3 semanas es lo que tenemos que esperar de frío constante para que el mosquito se vaya a dormir y se despierte recién el año que viene. Bueno, y esta ya es pregunta mía, Miguel. ¿Cómo ven, si bien ahora ya estamos con el dengue encima, pero cómo se proyecta para el año que viene para que no nos vuelva a suceder? ¿Cómo sería la prevención? Bueno, primero, la educación en la limpieza, en la gente, es una alta influencia la educación en la gente, que descacharre, que no tenga recipiente donde se pueda acumular agua, el pasto corto, y eso por ahí las autoridades competentes, evitar la generación de pastos en los baldíos, obligar a aquellos propietarios de terrenos que están con malezas que sean desmalezados, porque estos se generan en centros de incubación y eso pone riesgo. Vos ten en cuenta, una manzana, un terreno que esté con malezas grandes y pone en riesgo a 4 manzanas alrededor, o sea, la cantidad de gente que se pone en riesgo mucho. Entonces, bueno, que empiece a haber control sobre eso, que empiece a haber control sobre ese tema a trabajar. Y el tema indudablemente que se va a tener que trabajar es la provisión de elementos, de repelentes, tener presente la importancia de la producción de esto. Pero lamentablemente, ¿qué pasa? Muchos de estos productos dependen de elementos o de productos que vienen de afuera. Y ahí es cuando se traba. De a poquito yo espero que esto se vaya agilizando, pero bueno, por ahora está trabado el tema de muchas de las cosas que vienen de afuera, ¿no? Por los costos. Bueno, otro oyente que te está escuchando ahí atento a lo que venís comentando hasta ahora y nos dice de que ella va al súper o a los diferentes despensas de su barrio y no consigue el repelente, o los pocos que se consigue están en un precio demasiado exagerado Sí, para sí, la una compra. locura, una locura. Y encima, vos sabés que mi señor había comprado estos que vienen en aerosol, apagar, encender, no voy a dar nombre ni marca, el apagar, encender para que bueno, la Sí. gente entienda. Y los tuve que fijarme que se habían quedado sin gas, los abrí y casi saqué 200 centímetros cúbicos, un frasquito de 200 centímetros cúbicos de los dos frascos de líquido que había quedado sin gas adentro. Entonces, ¿qué hice? Lo saqué, lo agregué al líquido que tengo para perfumar la ropa y bueno, con eso estamos. El tema de repelentes, recordemos, a los niños hay un montón de cosas que podemos usar. Tenemos el vinagre de manzana en los niños, eso sirve repelente. Las soluciones estas con vainilla dicen que dan muy buen resultado. Preparar la infusión, no para tomarla, por favor, la infusión con aguaribay, ¿se acuerdan que yo la vez pasada Sí, les había explicado? sí, sí. Las hojitas de aguaribay, hervirlas 2 o 3 minutos, dejarlas reposar un día, después colarla y eso utilizarlo como repelente, eso también da muy buenos resultados. Evitar pulverizar, como veía el otro día y realmente explicaban y digo, detalle que por ahí uno no tiene en cuenta, ¿no? Al momento de pulverizarse estas toxinas, estos líquidos, no hacerlo del spray directamente sobre la piel.
echarnos en las manos y en la mano frotar sobre la parte que nos queremos cubrir. ¿Por qué motivo? Porque al pulverizar, primero se pierde mucho y segundo, mucho de eso que pulverizamos termina en vías respiratorias o en las mucosas de los ojos y esto puede terminar produciéndonos daño. Entonces es muy importante tener en cuenta estos cuidados básicos, ¿no? Esa yo no la sabía. Yo directamente lo hacía sobre la piel. Mira Claro, vos. cuando nos escuchábamos con mi señor, escuchábamos que este médico de Buenos Aires creo que era, decía hay que pulverizar sobre la mano, y yo digo, pero no, esto es una tontería. Y después dice, porque todo lo que está ahí, le digo, ¡opa! Qué buen Tiene detalle que su no fundamento. habíamos tenido presente. Tiene su fundamento, digo. Sí, 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 por eso todos los días aprendemos algo nuevo. Bueno, acá una oyente nos está escuchando y nos dice de qué tan cierto es esto de que hay ciertas plantas que por ahí pueden llegar a repeler. Sí, 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 muy cierto. La citronela, por ejemplo, es una planta que repele el mosquito. La citronela ya hay otras plantas. En este momento la que recuerdo es la citronela, que el otro día escuchaba a alguien que decía, no conseguí repelente, me llevo una planta de citronela para tener en mi casa. Y no sé cuánto será cuánto será el radio que cubre, pero ya me imagino sombreros hechos con una plantita arriba, ¿viste? Donde vayamos va la plantita Claro. con nosotros. Pero sí, la citronela sé que da muy buenos resultados. Bueno, yo había escuchado de varias y dentro de esas también está el romero. El romero, sí, sí, pero vos fíjate la característica de esto. Y esto es algo para pensar y tener en cuenta y buscar, ¿no es cierto? Buscar en las redes. Claro. Estas plantas que mencionamos, la citronela, el romero, son plantas que tienen muchísimo olor, tienen un olor fuerte. Y lo que repele al mosquito es ese el olor. Así que eso es algo para tener en cuenta. No vamos a oler muy bien, que digamos, pero por lo menos los mosquitos van a estar lejos. Claro, o sea, no es la solución porque está más que claro que no es la solución, pero sí ayuda. Es que el tema es que en este momento tener que contar con 4.000, 5.000 pesos que sale un envase de uno de estos repelentes comerciales en aerosol y que encima no lo conseguís y que si lo compra a menos de la mitad de usarlo se te queda sin gas. Como te digo yo, que nos pasó a nosotros con dos, y lo tuve que sacar todo el gas y abrir con una abrelata y sacarle el líquido que quedaba adentro. Me fui afuera del patio, todo un procedimiento, me puse gafas, digo, por la duda llega a reventar la lata, con todos los cuidados habidos y por haber, me aseguré de sacar bien el gas, la agarré de la parte de atrás con una abrelata, le hice la primera punción cubriéndome con una pared, apoyándolo para que si quedaba gas. O sea, tomé bien las medidas de cuidado. Claro. Y cuando lo abrí, tenía casi un poquito menos de un cuarto cada lata adentro. Entonces los puse en dos frasquitos, 250 mililitros de repelente saqué de los dos frascos. Y eso es muchísimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que empezar, no improvisar. Esto es una palabra que me enseñó uno de mis colegas aquí en la universidad. No improvisamos. Lo que hacemos es adecuar los recursos para que cumplan un objetivo. Improvisar es cuando no sabemos qué hacer y tiramos para arriba y que caiga como caiga. Acá lo que hacemos es adecuar los recursos que tenemos para cubrir un objetivo. Y en este caso el objetivo es eliminar al mosquito de nuestros hogares, utilizando tela mosquitero, utilizando el espiral, tratando también otra cosa que es importante, ¿no? Porque también se viene el frío y se nos complica con las calefacciones, con el monóxido de carbono, encima tener ambiente cerrado. Entonces, tenemos que estar evaluando riesgos, beneficios, permanentemente. La semana próxima, si les parece, hablaremos un poquito más sobre el tema de seguridad con las vías respiratorias. Sí. Una pregunta, estamos con un serio problema de dengue, pero ¿qué tan cierto es de que todavía seguimos estando con el COVID? ¿Y cuál es la combinación que puede hacer entre el dengue y el COVID? No hay nada, vos sabés que no hay nada estudiado referente a qué efectos el COVID, cómo interactúa con el dengue. Ojo con eso, porque por allí muchos de los casos que nosotros decimos pacientes que mueren a causa del dengue y que no hay ninguna patología de base ni nada, ojo por allí, esto no es por asustar, pero No. por ello me pongo a pensar, cuando te dan estas noticias, yo veo un detalle, decir, bueno, pero esta persona habrá tenido COVID, habrá tenido alguna enfermedad que pueda haber complicado, entonces no hay estudios oficiales hechos para saber si aquel que tuvo COVID
al tener dengue, esto puede llegar a tomar la forma grave, que es el dengue hemorrágico. Lo grave es cuando el paciente comienza con hemorragia. Esa es la etapa grave del dengue, ¿ok? El dolor de cabeza, la fiebre, el dolor en las articulaciones, el dolor de estómago, los vómitos, la reacción alérgica o el prurito o urticaria que se produce también ya en la etapa final, no nos marca gravedad. Lo que nos marca gravedad en esta patología es la aparición de hemorragias, de salida de sangre por cualquier orificio natural del cuerpo. Eso es lo que nos tiene que llamar la atención. Y por ahí el COVID puede llegar a complicarnos. Pero esto, ¿cómo lo manejamos? Lo manejamos utilizando los elementos de protección que aprendimos durante la pandemia. El COVID, la gripe, todas aquellas patologías que nos pueden poner en la mira de los mosquitos, las contraemos ¿de qué forma? Por vía respiratoria. Ahora bien, ¿el mosquito se contagia por vía respiratoria? No. El dengue se contagia únicamente por la picadura del mosquito. Pero ¿qué va a pasar? Si yo me contagio gripe o me contagio COVID, hoy recordemos que el COVID es tomado como una gripe normal, ya pasó a ser una gripe normal, como ya habíamos anticipado. Pero si yo estoy con una gripe o estoy con COVID, voy a estar con fiebre. ¿Y qué dijimos del mosquito? ¿A quién va a picar si alguien está con fiebre? Y va a picar el que tiene fiebre. Entonces, evitemos exponernos a estas enfermedades respiratorias. ¿Y cómo evitamos? Uso de barbijo, higiene de manos, higiene respiratoria. ¿Se acuerdan cuando vamos a estornudar? Hacerlo sobre el pliegue del codo. Evitar ambientes cerrados con mucha gente que esté tosiendo. Vamos a un colectivo y yo voy con el barbijo siempre en el bolsillo y subo al colectivo y empiezo a sentir empiezo a sentir tos y poco más y me pongo todo el equipo de protección personal encima. Y por ahí la gente mira su botón y le digo, perdón, pero tengo que estar sano porque si yo me enfermo, nadie lleva el pan a mi casa. Entonces, tenemos que aprender a cuidarnos. No exagerar, pero cuidarnos. Aunque lo que es cuidado de salud, yo prefiero que me digan exagerado. Hay un refrán que Sí, siempre uso, ¿no? Me prefiero prepararme para lo peor esperando lo mejor. claro. Bueno, Miguel, ¿alguna otra recomendación que podamos tener ahí o que necesitemos la audiencia y yo saber Bien, con como respecto al decía, dengue? mantener nuestros patios limpios, nuestros jardines limpios, evitar acumular elementos, descacharrar, evitar la acumulación de agua, hervir el agua antes de tomarla, control de fiebre. Si tenemos fiebre, recordemos la indicación en estos casos es paracetamol cada 8 horas. Si entre menos de las 8 horas nos baja la fiebre, ayudarlo con baños, con paños y esperar. El proceso febril, el dengue, debe durar 2, 3, 4 días lo sumo. Entonces, trabajarlo con el paracetamol y con baños, con medio físico. Puede haber dolor de estómago, puede haber náuseas, puede haber vómito. Mientras el vómito no evite que el paciente se hidrate, no hay riesgo. Ahora, si el vómito es persistente y no permite que la persona pueda tomar agua, ahí sí consultemos con el médico. El paracetamol dicen que se puede tomar cada 6 horas, pero ¿cuál es el inconveniente? Por ahí cae muy pesado al hígado, entonces yo siempre digo, los médicos que recomiendan cada 8 horas y baño, nos metamos a la ducha. La ducha no hay contraindicación, nos podemos bañar, estar todo el día bajo el agua y eso nos va a producir varios efectos, nos va a aliviar la temperatura, nos va a aliviar el dolor de cuerpo, el gran dolor de cuerpo que produce el dengue en esa primera etapa y vamos a estar más frescos y de esa forma vamos a evitar ser el blanco de los mosquitos en nuestra casa. ¿Puedo aprovechar este espacio para promocionar un curso que estoy por dar ahora en junio? Adelante. Este 15 de junio, sábado 15 de junio, de 9 a 17 horas, vamos a estar realizando aquí en Córdoba el curso internacional de manejo básico del trauma extrahospitalario. Es un curso de formación internacional y hay promoción especial para el personal de bomberos voluntarios. Hay promoción especial, así que se pongan en contacto conmigo a mi página de TikTok, Consejos que Salvan Vidas, o que me busquen en la red de Facebook como Jesús Miguel Peralta. Sí, igual más cerca de la fecha seguramente vamos a estar hablando más específicamente por ahí para que lo podamos difundir mejor, si te parece. Gracias, mi gente. Muchísimas Para gracias. Calculamos que para los primeros días, la primera semana de junio lo haremos. Muchísimas gracias, corazón. Muchísimas gracias. Te hago una preguntita que por ahí me está haciendo una oyente ¿Sí? que pregunta sobre el dengue, cuáles son los síntomas o si tiene, mejor dicho, como el COVID, que te quedan
cosas posteriores a la curación. Si queda algo posterior, vos sabés que en los pacientes que hemos tenido oportunidad de ver, no sabemos por una cuestión de que esto recién empieza, Claro. si va desde mucho tiempo de duración, pero personas que han estado con dengue empiezan luego de unos días con decamación de la piel, empiezan a despellejarse, digamos como a renovar la piel, pueden tener algunos mareos, por eso les recomendamos que eviten hacer ejercicios violentos, no moverse muy rápido, porque al recuperarse de esto pueden quedar con mareo. Y algo que es importante, tengamos presente esto, que al estar con una patología y tomando medicación, es muy importante cuidar la parte hepática, es decir, cuidar la ingesta de alimentos y de bebidas que no nos comprometan la función hepática, porque por ahí cuando uno toma mucho medicamento, comes algo un poquito pesado y es la bomba de tiempo. Entonces, para evitar complicaciones gastrointestinales, le pedimos a la gente que se cuide con las comidas y que coma comidas livianas, comidas que no le caigan muy pesado al hígado. Bueno, también importante a tener en cuenta más allá de la enfermedad, ¿no? Y de los cuidados que Exacto. tenemos que tener. Y tengan presente que no siempre se va a manifestar con fiebre, no siempre se manifiesta con Ah, fiebre. Puede manifestarse con el dolor retroocular, que es el dolor detrás de los ojos, el dolor en las articulaciones, como por eso el nombre que tiene, quebranta claro. huesos, porque es el mismo dolor que tiene una persona que se fracturó, con la diferencia que no es en un solo miembro, sino que es en los 4 miembros. Por eso es tan molesta la enfermedad. Entonces tengamos presente eso. Ante cualquiera de estos signos o síntomas, bueno, el cuidado es esto. Evitemos, ¿por qué digo esto? Para evitar saturar los hospitales, porque vamos al hospital y el médico te va a ver y te va a decir exactamente lo mismo que le estamos diciendo por estas campañas. Fiebre, paracetamol, salvo que tenga alguna contraindicación médica previa, paracetamol cada 8 horas, fiebre que no baje con el paracetamol, baños, medio físico, cuidarnos con los alimentos, si hay náusea o vómitos, no hay problema porque esto puede durar 2 días, pero si la persona ve comprometido su hidratación, que no puede tomar líquido, ahí sí consulte al médico porque seguramente va a necesitar que le pongan un suerito, que le pasen medicación y que lo ayuden para que pueda recuperar ese líquido que perdió. Bueno, y como decimos siempre, Miguel, ante la duda consultemos a nuestros médicos. Ante la duda, consultemos al médico, exacto. Ante la duda, consultemos al médico, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, Gracias siempre a ustedes. dándonos consejos que salvan vida, como decís vos, ¿no? Gracias, corazón. Entre todos podemos hacer nuestro medio, nuestro hogar un poco más seguro. Así que gracias por darme este tiempo. Gracias a vos por estar con nosotros, mejor dicho. Gracias, gracias. Buena semana para todos. Gracias, igual.